Cristianismo y ciencia. Cuando se trata del debate evolución y creación, y específicamente la evolución humana, la inteligencia artificial te dirá que somos un 98% similares al chimpancé. Nuestro pariente evolutivo más cercano, eso dicen. Recuerda que la inteligencia artificial recopila bases de datos, y sobre estos temas, dichas bases de datos serán siempre seculares y por lo tanto evolucionistas. Y por esa razón, nunca incluirá una postura científica, ya que siempre aceptará la evolución como un hecho. La inteligencia artificial no es una entidad con un conocimiento y conciencia superiores, es más, ni siquiera posee criterio propio. Es solamente programación. Luego, se dice que los seres humanos evolucionaron de los monos. Bueno, los evolucionistas dicen que no evolucionamos de los monos, sino de un antepasado en común. Es solo un bonito juego de palabras. El paleontólogo, geólogo y biólogo estadounidense George Gaylord Simpson escribió: algunos afirman que el hombre no desciende realmente de un simio o mono en absoluto, sino de un ancestro común anterior. De hecho, ese ancestro anterior seguramente sería llamado simio o mono en el habla popular por cualquiera que lo viera. Dado que los términos simio y mono son definidos por el uso popular, los ancestros del hombre eran simios o monos. Es pusilánime, si no deshonesto para un investigador informado, decir lo contrario. What we are saying is we are apes. We are evolved apes. There is no God. You are a monkey, and we can prove it. I mean, I don't mean you came from monkeys. I mean, I can prove that you are a monkey. We are evolved apes that evolved from apes. El ADN del chimpancé y del ser humano es prácticamente igual. Y esto me lleva a hacerles una pregunta a todos ustedes. ¿Cuántas veces han escuchado y leído que los seres humanos somos idénticos a los chimpancés? Incluso se ha estimado que esa similitud genética es de un 98%. ¿Pero acaso ustedes han visto esa evidencia de que somos idénticos en un 98%? ¿Acaso han leído algún estudio que aborde el tema? ¿Han entendido y saben en qué consisten esos estudios? ¿Saben ustedes cómo se llegó a esa similitud genética del 98%? Vivimos en tiempos en donde se cuestiona todo. Cuestionamos la religión, cuestionamos a los políticos, cuestionamos a los líderes religiosos, cuestionamos a nuestros profesores, ustedes han sido cuestionados, y a mí también me han cuestionado. ¿Pero podemos cuestionar la teoría de la evolución? ¿O no está permitido? ¿Ustedes sabían que la evolución es la única teoría en la historia que está llena de fraudes, omisiones, encubrimientos, tergiversaciones y falsificaciones? ¿Por qué se ha recurrido a tantas irregularidades? ¿Acaso la teoría evolutiva no posee evidencia real como aseguraban sus adeptos? Son muchísimos los casos en que científicos muy inteligentes y con mucho conocimiento han tenido que mentir simplemente porque la evidencia para la evolución no existe. Y eso sin mencionar la enorme lista de predicciones fallidas. Por ejemplo, los embriones falsos de Haeckel, el hombre de Nebraska, el hombre de Piltdown, Lucy el australopiteco con su pelvis reconstruida y su rodilla encontrada a 80 metros debajo del resto del esqueleto y a 3 kilómetros de distancia, junto con el hueso de un babuino y que nadie se dio cuenta hasta después de 40 años. Las patas vestigiales de las ballenas, que en realidad no son patas ni vestigios, sino una pelvis completamente funcional y cuyas estructuras para la reproducción han sido confundidas con mala intención, diciéndole al público que se trataba de patas vestigiales. Y la lista continúa, además del darwinismo social y una serie de hechos bochornosos y repugnantes con una agenda que ha infestado incluso el ámbito social y cultural. Muchas personas creen y aceptan que los seres humanos somos idénticos a los monos, y que nuestro pariente más cercano es el chimpancé. Hoy quiero mostrarte los datos y la evidencia de que esa similitud del 99, 98 o 97% es completamente falsa. Esa similitud genética es otro fraude. Es fraudulenta por la metodología, porque a pesar de los datos, al público se le ha mentido una y otra vez, y eso es lo que te voy a explicar el día de hoy. Y es fraudulenta, porque sabiendo que tal similitud del 98 o 96% se basa en una pésima omisión de las secuencias que no se alinean, la evolución se sigue enseñando en las escuelas, colegios y universidades.
De modo que la evolución no es más que un mecanismo de adoctrinamiento, lavado de cerebro y control mental. Hola, soy Aldo y hoy en Mentiras que te creíste toda la vida. El ADN humano y el de los chimpancés no es 99% idéntico. La cosa es que si se analiza el genoma completo, incluyendo regiones que no son codificantes, la similitud baja a aproximadamente 96%. Ahora, quiero que veas el por qué esa similitud del 98 o 96% está basada en una gran farsa. La lógica establece que para comparar los dos genomas, el del chimpancé y el del ser humano, lo primero que debemos hacer es alinear todas las partes de cada uno. La idea de que ambos genomas son idénticos provino, como es costumbre, de una presuposición mucho antes de conocer los datos y la evidencia. Desde mediados de los años 70, Allen Wilson y Mary Claire, utilizando cinética de reasociación de ADN de copia única, estimó una similitud entre humanos y chimpancés de cerca del 99%. En 1986, Richard Dawkins, en El relojero ciego, dijo: los chimpancés y nosotros compartimos más del 99% de nuestros genes. Pero entonces, ¿cómo pudo saberlo, si en aquel momento no se sabía el número de genes de humanos y chimpancés? Bueno, debido a las limitaciones técnicas de la época, solo se pudieron comparar pequeñas porciones de los genomas humano y del chimpancé para determinar su similitud. Dichas porciones se preseleccionaron de forma inherente entre las que probablemente serían más similares, o sea, las secuencias de ADN que contienen una mayor concentración de genes. En estas circunstancias, era previsible cierta sobreestimación de la similitud. Aún así, el porcentaje del 98,5% se mantuvo como estándar durante más de 3 décadas, y se utilizó como tal en muchos debates acalorados sobre evolución y creación. Por otra parte, la secuencia completa del genoma humano fue publicada hasta el 2001, y una versión más completa se publicó en el 2003, y la del chimpancé en el 2005. Así que el compartir el 99% de nuestros genes era algo que Richard Dawkins no podía saber. Give an example of a genetic mutation or an evolutionary process which can be seen to increase the information in the genome? Can you just stop when I think... I'm recording. Okay. Ahora bien, uno de los primeros artículos sobre la secuencia de ADN humano y chimpancé, que apareció al comienzo del proyecto del genoma del chimpancé, utilizó segmentos de ADN del genoma del chimpancé que se sabía que eran similares a los humanos. Eso lo dice el mismísimo estudio. De hecho, el estudio arrojó un 95% de similitud. Ese estudio del 2002 dice lo siguiente: 5 secuencias de cromosomas artificiales bacterianos de chimpancé, descritas en GenBank, se han comparado con las regiones de mejor coincidencia de la secuencia del genoma humano, para ensayar la cantidad y el tipo de divergencia del ADN. La conclusión es que el viejo dicho de que compartimos el 98,5% de nuestra secuencia de ADN con el chimpancé es probablemente erróneo. Para esta muestra, una mejor estimación sería que el 95% de los pares de bases son exactamente compartidos entre el ADN de chimpancé y humano. Pregunta: ¿de qué tamaño fue la muestra que se empleó en el estudio? Era de alrededor de 800.000 pares de bases. Pero un momento. El genoma humano tiene más de 3.200 millones de pares de bases, por lo que una muestra de 800.000 representa menos del 0.03%. Obviamente, esta muestra no representa fielmente las características del genoma en su totalidad, por lo que los resultados obtenidos no pueden generalizarse, y dicha similitud del 95% no corresponde fielmente a la que se pretende entre humanos y chimpancés. Sin embargo, eso no es todo. De los 800.000 pares de bases de la muestra, si tomamos en cuenta que solo se pudieron alinear 779.000, eso entonces equivale a un 92% correctamente alineado. En otras palabras, la muestra se componía de 800.000 pares de bases, de las cuales solo 779.000 se pudieron alinear. Y luego, si la similitud de lo que se pudo alinear fue de un 95%, eso quiere decir que 740.000 pares de bases se pudieron alinear, lo que representa el 87% de la muestra. Una muestra que a su vez representa solamente el 0.03% del genoma humano. ¿Saben por qué este tipo de estudios evolucionistas son una porquería, aun cuando se publiquen en revistas indexadas? Por 2 razones. Número 1, utilizan este tipo de trabajos para decirle al público que somos genéticamente idénticos a los chimpancés, y los datos del estudio no muestran eso. Y número 2, aun cuando el estudio es revisado por pares, no hay ningún tipo de rigurosidad, seriedad y mucho menos honestidad.
Es demasiado evidente el sesgo. En este otro estudio del 2003, dice: sin embargo, existen importantes diferencias biomédicas, así como obvias diferencias morfológicas y cognitivas entre las dos especies, que hasta ahora han eludido cualquier explicación molecular dentro de este supuesto rango de diversidad del 1%. En otras palabras, en ese supuesto 1% de diferencia entre ambos genomas, se pretende explicar el habla y el lenguaje, lo que incluye la habilidad de las operaciones motoras, la sincronización de los movimientos de los pulmones, la quijada, garganta, boca y lengua. Además de las neuronas rosa mosqueta, que ningún primate las tiene, y regulan el flujo de información a ciertas partes del cerebro. También, el 80% de las proteínas son diferentes entre humanos y chimpancés, en contraste con la diferencia del 1 al 2% a nivel de nucleótidos. Hay demasiadas diferencias no solo en la regulación genética y en la estructura del genoma, sino también diferencias anatómicas y biomecánicas, tales como el agujero magno, la capa subcutánea de grasa, la sangre, etc. Lo que pretenden decirnos es que todas estas diferencias corresponden únicamente al 1% de los nucleótidos. Pero ¿cómo prorrateas todas estas diferencias genéticas con la secuencia de los nucleótidos? El estudio, sin embargo, hace una extraordinaria admisión. Dice que las secuencias humanas alineadas fueron de 1.870.955 pares de bases y las que no coincidieron fueron 252.252. Cito textualmente: sin embargo, y de manera importante, esta identidad de secuencia del 98,6% se reduce a tan solo el 86,7%, si se tienen en cuenta las múltiples inserciones y deleciones dispersas por toda la región. 1.870.955 pares de bases representa el 0.06% de todo el genoma. Ningún estudio de los primeros que se habían llevado a cabo a principio de la década del 2000 demostró que la similitud entre ambas especies fuese del 98 o 96%. La similitud que tanto se ha pregonado es un mito, y tal y como hemos visto, la metodología es fraudulenta. Y este fue el método utilizado por varios grupos para comparar el ADN de chimpancé y humano. Pero no me malinterpretes. Hay más estudios. Humans and chimpanzees parted company in evolution about 6 million years ago, from a common ancestor. The human genome and the chimpanzee genome have both been completely sequenced, and this is a small section, a part of the genome that matches. If we follow along here, human-chimp, go all the way along here, all the way along here, they're all identical. Differences between the two are indicated by a little man who is in fact Svante Parbo, a very distinguished Swedish geneticist now working in Germany. It's a little game of find Parbo. Almost all of the human genome and the chimpanzee genome is identical. Este estudio es del 2005. La publicación más importante en relación con la comparación del genoma humano y chimpancé fue este trabajo de Nature de 2005 del Consorcio de Análisis y Secuenciación del Chimpancé. Uno de los esfuerzos más citados que pretendía mostrar altos niveles de similitud entre el ADN humano y el chimpancé. Resulta que las mejores alineaciones recíprocas a nivel de nucleótidos de los genomas de chimpancé y humano, es decir, lo que se pudo realmente alinear, fueron 2.400 millones de nucleótidos. O sea, el 75%. Si tomamos en cuenta la diferencia en la posición de los nucleótidos en ese 75% alineado entre humanos y chimpancés, que es del 1,23%, más el 3% por los indels, la similitud genómica total cae a cerca del 70%. Entonces, de los 2.400 millones de pares de bases que se pudieron alinear, dijeron que la similitud es del 98%. ¿Y qué pasa con las secciones idénticas que aparecen en ambos genomas, pero en diferentes lugares, o en orden inverso, o divididos en partes? En lugar de lidiar con estas difíciles preguntas, los investigadores simplemente excluyeron todas las grandes secciones desajustadas, unos asombrosos 1.400 millones de letras de ADN, y realizaron una comparación letra por letra en los 2.400 millones restantes, que resultaron ser un 98.77% idénticos. Para compartir el 98% de nuestro ADN con los chimpancés, debemos ignorar que el genoma del chimpancé y del ser humano no son idénticos en tamaño, y además, los pares de bases no se alinean en un 30%. Justo lo que temí. Me lavaron el cerebro. ¿Me lavaron el cerebro? Ahora quiero que te preguntes, ¿qué pasó con aquel 98 o 96% de similitud con el que te lavaron el cerebro durante toda tu vida? Nunca existió tal similitud. Esa similitud genética del 98 o 96% está basada en una metodología fraudulenta. Te voy a explicar lo que hacen.
En primer lugar, debe entenderse que todo el problema de estimar la similitud genética se reduce a un elemento informático bastante sencillo de expresar. ¿Cómo determinamos la similitud de dos textos que queremos comparar? Cuando se dijo por primera vez que el genoma humano era un 99% similar al del chimpancé, se estimó que este tenía 3.800 millones de pares de bases. Eso sería un 18% mayor que el del ser humano, así que jamás podrían ser 99% idénticos. A continuación, tenemos un ejemplo sencillo con dos secuencias de ADN muy cortas. Las bases rojas son las que coinciden entre las dos cadenas de ADN. Son solo 6, que representan el 38%. Ambas cadenas no están alineadas como ustedes pueden ver. Si yo inserto espacios en las dos cadenas, podemos lograr una alineación mucho mejor y aumentar el porcentaje de similitud del 38% al 69%. Este es el principio básico que se aplica al intentar estimar el porcentaje de similitud entre dos secuencias de ADN. La metodología evolutiva para interpretar un alineamiento representa exactamente este tipo de solución, construida sobre la siguiente hipótesis: si ambas secuencias provienen de una secuencia ancestral común, entonces los tres espacios en blanco en la primera secuencia representan, de hecho, un único evento evolutivo de inserción en la segunda secuencia, o el equivalente de eliminación en la primera secuencia. Por lo tanto, estas letras no alineadas se consideran una sola letra no alineada y se denomina indel, de inserción o eliminación. De igual manera, el otro indel presente en la primera secuencia y ausente en la segunda, también se considera un único evento evolutivo, y no solo 4 letras no alineadas distintas. O sea, científicos muy inteligentes pero sesgados, están recurriendo a un principio de petición y a un razonamiento circular. De manera que según ellos, la evolución prueba la evolución. Como hemos demostrado, los indels son de dos tipos, inserciones y deleciones, según lo dictan los supuestos evolutivos. Sin embargo, en realidad, solo existen algunas diferencias entre dos textos, por lo tanto, en ausencia del contexto de la interpretación evolutiva, no se justifica tratar una inserción y deleción como un todo. Por analogía, si insertamos un nuevo capítulo en un libro o simplemente una frase u oración, la teoría de la evolución lo interpretaría como un solo cambio de una letra, y no como una suma de cambios proporcional al número de letras añadidas. Esta es una de las principales causas de sobreestimación de la similitud genética en la secuenciación del genoma completo. En este otro ejemplo, no hay coincidencias entre las dos secuencias, por lo tanto la similitud es un 0%. Pero si agrego dos espacios al principio, obtengo un 92% de similitud. Eso es lo que yo llamo sesgos de referencia. La teoría de la evolución es un fiasco. La mayoría de los estudios de similitud de secuencias de ADN entre humanos y chimpancés utilizan múltiples niveles de preselección de datos y filtración antes de ser alineados, resumidos y discutidos. Las regiones no alineables normalmente se omiten y los espacios en las alineaciones a menudo se descartan. Así que esta metodología fraudulenta garantiza altos niveles de similitud. Desde el 2005 y durante 15 años, este fue el estudio más importante en relación con la comparación de la secuencia del genoma del chimpancé y del ser humano, obteniendo un 98% de similitud en lo que se pudo alinear. Y lo que realmente se pudo alinear, solo fue un 70% del total del genoma, y adicionalmente, a lo que también hay que considerar, es que el genoma del chimpancé y del ser humano no son idénticos en tamaño. Luego, en el caso de los autosomas de los chimpancés, la cantidad de secuencia de ADN alineada de forma óptima proporcionó similitudes entre el 66 y 76%, dependiendo del cromosoma. Solo el 69% del cromosoma X del chimpancé era similar al humano, y solo el 43% del cromosoma Y, en aquel momento.
Luego, hay un estudio más reciente, del 2025, bajo el nombre de secuenciación completa de genomas de simios. ¿Pero acaso no se habían secuenciado? Recuerda que siempre nos han dicho que somos idénticos a los chimpancés en un 98%. Y un grupo integrado por científicos del consorcio Telómero a Telómero logró obtener una secuencia completa y sin espacios de aproximadamente 3.000 millones de bases o letras en el genoma humano. Se trata del mapa de la genética humana. Y hace casi 20 años, en el año 2003, se publicó una primera versión. Sin embargo, solo abarcaba 92% del genoma. Corrección. No fue en el 2003, fue en el 2002. Y no abarcó el 92% del genoma. Recuerden que la muestra fue de aproximadamente 840.000 pares de bases, lo que representaba el 0.03% del genoma, y de esos casi 840.000 pares de bases, solo 779.142 se pudieron alinear, lo que representaba el 92% de la muestra. Pero bueno, son solo periodistas desinformando. Y esto es importante aclararlo, es gracias a esta clase de periodistas que han replicado el mito fraudulento de la similitud del 98 o 96%. Ningún estudio nunca ha demostrado tal similitud. Incluso lo que pueden alinear del genoma es menor al 75%, considerando adicionalmente que el del chimpancé no es idéntico en tamaño. Bueno, aparentemente lo que dicen ahora es que la secuenciación ha sido completada y todo lo anterior eran borradores. Veamos qué nos dice este nuevo estudio. Cito, en general, las comparaciones de secuencias entre los genomas completos de simios revelaron una divergencia mayor que la estimada previamente. Notas suplementarias 3, 4. De hecho, entre el 12,5% y el 27,3% de un genoma de simio no se alineó o fue inconsistente con una alineación simple 1 a 1, lo que introdujo brechas. Como pueden ver, no ha cambiado nada. Ahora dicen que los genomas no se alinean entre un 12 y hasta casi un 27% dependiendo del primate. El estudio del 2005 había comparado la totalidad del genoma de chimpancés y humanos, en el cual solo el 75% se pudo alinear. Pero en este estudio más reciente, no logré encontrar las gigabases que se emplearon. El estudio muestra datos exageradamente resumidos, como si trataran de esconder los datos detrás de mucho tecnicismo y falta de claridad. Lo único que hicieron fue arrojar porcentajes, cuando en los otros estudios que les mostré, fueron más detallados en explicar la secuenciación. El análisis para determinar hasta qué punto los nucleótidos presentan coincidencias exactas entre los genomas humano y de chimpancé y los otros primates es en realidad muy pobre o casi no se aborda. Por otra parte, hay un problema del que nunca se habla, y esa es la contaminación. The first dinosaur DNA sequences that were published, what came back was a close match to a bird. We now know that it was an exact match to a chicken, and some investigative work found that the excavation team who'd been working on those bones had fried chicken for lunch every day. So it's chicken contamination. Yeah, it's like greasy fingers on your dinosaur fossils, Oh and my look, God. now we have ancient DNA. That is hilarious. Lo que quiero decir es que algunos casos de alta similitud de secuencias de ADN entre humanos y chimpancés pueden deberse a la contaminación con ADN humano. No solo el ensamblaje del genoma del chimpancé todavía se basa en gran medida en el marco genómico humano, sino que también se sabe que hay contaminación generalizada de bases de datos no humanas con ADN humano. Este estudio dice:
Durante las revisiones rutinarias de las bases de datos del NCBI, usando elementos humanos repetitivos, descubrimos un nivel improbable de identidad de nucleótidos en una amplia gama de filos. Para determinar si las bases de datos que contienen secuencias de ADN, ensamblajes genómicos y lecturas de archivos de trazas estaban contaminadas con secuencias humanas, realizamos una búsqueda exhaustiva de secuencias de origen humano en especies no humanas. Revisamos 2.749 bases de datos públicas de no primates del NCBI, entre otras, y encontramos que 492 estaban contaminadas con secuencia humana. Estaban contaminadas con secuencia humana, casi el 18%. La contaminación humana es debido a las células humanas transportadas por el aire al toser, estornudar e incluso al contacto físico con dedos contaminados. La contaminación del ADN humano en las bases de datos de primates es muy difícil de prevenir y determinar. A medida que las tecnologías de secuenciación se vuelven más robustas, eficientes y asequibles, el número de proyectos de secuenciación del genoma aumenta exponencialmente. Si bien la contaminación del ADN humano ha sido una preocupación tanto para las muestras antiguas como para las forenses, no ha habido ningún intento de identificar o cuantificar sistemáticamente la contaminación humana en las bases de datos públicas del genoma, desde el advenimiento de la secuenciación de próxima generación o los ensambles genómicos. Estas bases de datos de ADN representaban especies que iban desde bacterias hasta plantas y peces. Las bases de datos de simios y monos no fueron analizadas, dejando abierta la pregunta de cuánta contaminación de ADN humano puede haber en ellas. Resulta que el GenBank es una base de datos de secuencias genéticas de la NIH, y en este estudio se ha identificado más de 2 millones de entradas contaminadas en el GenBank. Esto representa más de 500.000 genomas, además de contaminación de reactivos, materiales de laboratorio, artefactos de procesamiento de muestras o contaminación cruzada de secuenciaciones. Estas secuencias contaminantes pueden causar una variedad de problemas, incluidas etiquetas incorrectas en las secuencias en estudio, conclusiones erróneas sobre la transferencia horizontal de genes y mucho más. Ahora la pregunta es, ¿qué papel ha jugado la contaminación en las bases de datos de secuencias genéticas en la similitud genómica de humanos y chimpancés? Como hemos visto, la similitud del 98 o 96% entre humanos y chimpancés es simple y sencillamente un fraude. La ciencia debe ser observable, falsable, contrastable y empírica, esas son las características de la ciencia. En cambio, la evolución no es ciencia. A la evolución ni siquiera le alcanza para compararse con una filosofía, ya que en dicha teoría abundan los fraudes, las omisiones y las tergiversaciones. La teoría evolutiva es la base de una agenda repugnante que emplea las ideologías progresistas más perversas en nuestra civilización occidental. Aun cuando sea tan evidente que los estudios revisados por pares sobre la evolución lleguen deliberadamente a conclusiones completamente sesgadas y opuestas a los datos y observaciones, además de ser contraintuitivos e irracionales en su metodología y negación de las leyes naturales, muchas personas que presumen tener un extraordinario pensamiento crítico y de basarse en la razón y la lógica, carecen precisamente de pensamiento crítico, razón y lógica. Han sido tan fuertemente adoctrinados que no les importa darse cuenta que han sido engañados. Odian tanto a Dios que prefieren refugiarse en la mentira. Tienen su percepción de la realidad tan distorsionada que para proteger sus creencias naturalistas de la realidad que los amenaza, recurren de forma automática al insulto y a la burla. Lo de ellos es un problema mental tan delicado que no se dan cuenta que los insultos y las burlas no son argumentos. En fin, recuerda que según esta teoría y metodologías fraudulentas, la similitud genética entre humanos y plátanos es de aproximadamente el 60%. Así que según ellos, eres un 60% plátano. ¿Están listos, chicos? ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos!